Se dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Sin embargo, cuando encontramos que la historia ya se ha repetido en nuestro presente, es cuestión de analizar qué fue lo que solucionó en aquel entonces el problema que resurge. Julián me habló sobre Martín Lutero, un fraile católico en los tiempos de la Santa Inquisición. En ese tiempo, el Vaticano tenía un monopolio sobre las Santas Escrituras, pues su contenido estaba en latín y en griego, y solamente los teólogos y frailes que estudiaban el idioma podían tener acceso a él. Cuando Lutero se dio cuenta de las contradicciones que existían entre la institución religiosa y sus textos sagrados, decidió traducirlas y compartirlas para que todos pudieran leerlas. Por una suerte de momento oportuno, Johannes Gutenberg inventó la imprenta y con eso se logró publicar las traducciones de la Biblia hechas por Martín Lutero. La Iglesia Católica jamás sería la misma después de eso. Julián hace la comparación con los tiempos actuales, con la invención del Internet, y dice: el sentido común, la verdad, la tecnología y la valentía es lo que llevan a los pueblos a ser más civilizados. Hubo muchos que sufrieron pena de muerte, los quemaron vivos por cuestionar los abusos de la iglesia en los tiempos de Lutero. Y de cierta manera él fue el que potencializó ese cuestionar, ¿no? Yo creo que todos los mexicanos estamos asqueados de la política y lo que necesitamos es otro tipo de liderazgo. Yo pienso que un liderazgo que no rinde cuentas, no se le debe permitir un momento el poder. Y el problema que se tiene con López Obrador o con Calderón o con Donald Trump o con cualquier líder a nivel mundial, yo pienso que últimamente es el mismo problema, que el poder corrompe a las personas. Entonces yo creo que la separación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y más que nada la separación de la iglesia y el gobierno, fue un proceso de limitar el abuso del poder, ¿verdad? Que obviamente no ha llegado lo suficientemente lejos. Yo pienso que el término que usamos, que llamamos civilización, nunca es una palabra que se usa para los logros de lo que se hace con el poder. Uh-huh. Los pueblos son civilizados cuando son capaces de limitar el abuso de poder. O sea, eso es lo que civiliza a los pueblos. Y yo pienso que necesitamos un liderazgo que tenga tan limitado el ejercicio del poder que para usarlo para el bien lo tenga ilimitado, para lo que es el poder. Ahora, mencionabas en la Santa Inquisición que la herramienta que se utilizó fue la imprenta, que recién se había inventado la imprenta, y en estos tiempos nosotros tenemos la herramienta del internet y las redes sociales, potencializado, ¿no? Pero a la potencia, sí, no a la cuadrada. Sí, yo pienso que en realidad si nos da asco la política, que a mí me da asco, yo pienso que participar en las elecciones debería de ser un delito, porque en las elecciones la gente presupone que tiene autoridad de darle poderes a unos delincuentes que ellos en sí mismos nadie les reconoce que tienen, y creo que es por eso que lo tenemos que hacer desde el anonimato, porque pues así no puedes cuestionar. Pues tú quién te crees si tú no me puedes cobrar impuestos, quién te crees para darle poder a estos imbéciles para que vengan y me vendan miedo, ¿no? Uh-huh. Si ellos no me dan lo que yo quiero a cambio, lo que me dan es una mugre de educación, una mugre de servicios petroleros y de energía y de medicina, y todo lo que tocan es una porquería desde la política. Y la razón por la que es así es porque permitimos que utilicen el pretexto de que necesitamos medicina, necesitamos energéticos, lo que más necesitamos. La agricultura no, porque la agricultura es un riesgo enorme y es mucho trabajo, entonces no vas a ver nunca a un político dedicándose a la agricultura. Si quieren ellos acaparar todo lo más importante de nuestras vidas, como lo es los energéticos y la educación y la medicina, y meterse ahí y después venirte como el gallo a decirte: oye, pues el sol no sale en las mañanas si no es por nosotros, y pues así te pueden vender mugre sin que tú cuestiones uh-huh. De dónde tienen la autoridad de tener un monopolio en absolutamente nada. Uh-huh. Y yo creo que las redes sociales nos van a abrir los espacios, porque el dolor, en mi opinión, en mi convicción, el dolor produce nobleza, y hay suficiente dolor en nuestro país, suficientes víctimas. Yo creo que la mitad de los mexicanos ha sufrido un caso de violencia, y eso es
es muy difícil de aceptar como algo que queremos en México. O sea, ya está normalizado, ¿no? Bueno, O sea, yo no lo diría de esa manera, más bien diría que debería de ser absolutamente intolerable. Deberíamos nosotros de ir a sacar a patadas del Congreso a estos delincuentes, y lo mismo con todas las secretarías y todo, decir, oye, pues esto no nos está funcionando, necesitamos organizarnos de una manera en la que sí funcione. ¿Por qué no podemos contratar nosotros servicios de seguridad y servicios de justicia que sí cumplen con lo que nosotros acordamos que es seguridad y lo que es justicia, en vez de aceptar que ellos tienen un monopolio de venir a imponernos una sarta de estupideces y que nos vengan con el cuento de que tenemos la obligación de ser solidarios y que la mayoría, pues ¿cuál mayoría? O sea, es una minoría minúscula de gente que en general tienen conflictos de intereses o son unos imbéciles que participan en las elecciones. Entonces yo pienso que la estructura del poder en la sociedad tiene que cambiar. Yo pienso más que nada que cada uno de los individuos, porque no hay sociedad sin los individuos, y si no llegas a establecer un respeto sagrado por el albedrío individual de cada persona, no puedes tener estructuras de poder que no violenten su libertad. Yo pienso que no hay camino para la paz, no hay camino para la prosperidad que no pase por establecer un respeto sagrado por la libertad individual de cada persona en la sociedad. Y yo pienso que no importa el sistema, si le quieres llamar comunista, capitalista o todas estas peleas que nos traen peleándonos como changos, los partidos políticos, básicamente es eso. Entran en las comunidades para que nos estemos peleando entre nosotros y madreando y insultándonos entre nosotros, y así nunca podemos resolver los problemas, porque en vez de crear alianzas y de una manera científica buscar cómo resolver los problemas. Pues básicamente me gustaría mucho un mensaje a las nuevas generaciones que vienen, que no les interesa ni las instituciones religiosas, ni las instituciones políticas, ¿no? Yo lo veo cada vez más y más, que no se quieren meter ese juego. Me gustaría un mensaje para ellos, pues de qué tenemos que hacer, cuál sería la primer roca que tenemos que poner para aproximarnos más a ese futuro que queremos todos. Pues a mí me encantaría no meterme en las religiones ni en la política, pero desafortunadamente, si tú volteas a ver, la política y la religión se meten hasta la cocina de tu casa. Eso. Y en algún momento tú tienes que entender lo que está pasando para poder reaccionar de una forma productiva, para que no te arrastre, para que no te asesinen, que no te quiten la vida, que no te quiten la libertad. Y el lema, yo creo, sería, pues nosotros tenemos que, en contra de todo lo que estamos viendo y de todo lo establecido, tenemos que resistir al mal. Yo pienso que es una defraudación de nuestra existencia ceder ante la maldad. Yo pienso que hay que luchar en contra de eso. Y si como Don Quijote estás solo, te tiran de loco y te avientas a los papalotes como idiota. Yo pienso que si tú tienes la convicción de lo que estás haciendo es lo correcto, que debes de hacerlo. Digo, porque como dice Emiliano Zapata, yo prefiero morir siendo esclavo de los principios que vivir siendo esclavo de los hombres. Yo no creo que ningún hombre tiene la autoridad de esclavizar a su prójimo ni de cobrarle impuestos. Yo pienso que el impuesto es un robo, y el peor de todos, porque se puede hacer la luz del día, y los que lo hacen hasta te pueden pedir apoyo para que te quiten a la fuerza lo que tú no le puedes quitar a nadie a la fuerza. Para que nosotros tengamos recursos, tenemos que buscar cómo servir al prójimo y cómo hacer un intercambio en donde las dos partes se están beneficiando. Y la política, pues, es la venta del miedo, es lo que hace la delincuencia. Y yo pienso que es un principio criminal de principio a fin, y cuando las religiones lo hacen, no es más que la institucionalización del crimen. Y yo pienso que debemos de luchar con todo el valor de nuestras convicciones por el bien, por lo que nosotros estamos viendo como el bien. Yo no creo que, como dices tú, yo no creo que haya absolutos. Nadie tiene la verdad absoluta, pero sí hay aproximaciones. Y yo creo que, pues, seguir participando en la política, si tienes más de 2 dedos de frente, vas a poder ver
que esperando al Quetzalcóatl de la política es garantizar que por el resto de tu vida vas a tener Hernán Cortés con la bota en tu pescuezo, que va a ser el ingeniero de tu existencia, porque tú no asumes que tú eres un ser libre y que tienes la misma dignidad de cualquiera y que tienes el derecho de exigir que te respeten. Y esperando que el gallo cante, ¿no? Bueno, exacto, exacto, y decir lo bonito que están las ropas del emperador que va encuerado, literal. Bueno, muchas gracias. Seguro, Chingón. un gusto estar aquí contigo, Raúl. Chingón, mucho gusto. Un saludo a todos. Nos vemos, raza.